buenas tardes a todos ustedes. Ya oramos, ya le pedimos al Señor su ayuda para la exposición de su palabra. El día de hoy, el tema que vamos a compartir, el carácter de Jesús, la dureza del pecador y la debilidad de un cristiano. Yo sé que el título parece la introducción. Sucede que, como ya ustedes se han dado cuenta si nos han estado siguiendo en el estudio expositivo del Evangelio de Juan, estamos ya desde hace 2 semanas, esta es la tercera, estudiando el capítulo número 18. Y como ya los hermanos les han estado diciendo, en el capítulo 18 entramos ya a otra etapa, a otro momento, a otra situación. Hasta el final del capítulo 17, usted recordará desde el capítulo 3 hasta el capítulo 17, estudiamos y el Señor nos bendijo de manera abundante con todo ese momento de instrucción pastoral de Jesús hacia sus discípulos. Esa oración preciosa del capítulo 17, donde el Señor, como sumo sacerdote de nosotros, ora al Padre por sus ovejas, por sus discípulos, por la iglesia. Y no solamente por los discípulos de aquel tiempo, sino por todos los que habían de creer por la palabra de ellos. Pero ya a partir del capítulo número 18, el Señor termina ya esa charla, esa instrucción, ese discipulado, ese momento íntimo con sus discípulos, y pasa ya a un momento cumbre de la vida del Señor Jesús. El arresto, la traición, el arresto. Y bueno, todo esto se desarrolla en varios versículos. Son varios versículos los que ocupan un solo momento, un solo relato. Es de ahí que el título de nuestra enseñanza sea tan largo y abarque 3 cosas, 3 temas: el carácter de Jesús, la dureza del pecador y la debilidad de un cristiano. Sucede que la manera en que lo relata el apóstol Juan, él de una manera divina, inspirada por el Espíritu Santo, va entrelazando varias cosas. Si nosotros no ponemos atención y leemos de manera superficial, solamente nosotros veríamos el momento en que él es enjuiciado por las autoridades religiosas de Israel, cómo es traicionado por Pedro, y perderíamos otras cosas que son importantes. La manera en que quiero presentarles estos versículos es para centrarnos en esas cosas importantes. ¿Me acompañan, por favor, al versículo número 12? Vamos a leer desde el versículo número 12 hasta el versículo número 27 del capítulo 18 de Juan. Esa fracción, esa parte, nos hablan de estas cosas que les acabo de mencionar. Dice así, del verso 12 en adelante: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote.
y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y fíjese cómo de aquí regresa Juan al panorama del sumo sacerdote. Dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y otra vez Juan regresa a la escena de Pedro y dice: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Por alguna razón, el Espíritu Santo inspiró a Juan para que él relatase de esta manera. Y si ustedes se dan cuenta, unos versículos habla de la escena donde está Jesús siendo juzgado por el suegro del sumo sacerdote, por Anás. Y después otros versículos regresa a la escena donde está Pedro y él está negando a Jesús. Y después vuelve a regresar a la escena de Jesús con el sumo sacerdote, y después nuevamente termina aquí en el verso 27 nuevamente con Pedro negando a Jesús. Por alguna razón Juan lo escribió así y nos deja ver esas dos escenas al mismo tiempo. Bueno, es por esa razón que el título de la enseñanza se la puse de esa manera, para que nosotros abarquemos esto en el mismo sentido en que Juan lo escribió, y con la ayuda de Dios podamos nosotros mirar y recibir el mensaje de parte de Dios en estos versículos. Y en estos versículos entonces Juan ya empieza a hablar acerca de los sufrimientos de Cristo, y a los sufrimientos de Cristo nos vamos a referir en estos pasajes. Son tres partes, les decía yo, en los que vamos a dividir. Y quiero entrar de lleno ya a la primera parte. El primer aspecto, yo quiero que miremos la asombrosa dureza del corazón de los inconversos. Lo primero que quiero yo mostrarles es cómo Juan relata la dureza, la sorprendente dureza del corazón del inconverso. En estos pasajes y en estos versículos nosotros vamos a constatar la clase de personas, la clase de seres humanos que apresaron al Señor Jesús. Entre ellos dice que había alguaciles, ¿no? Algunos eran judíos, muy probablemente otros eran soldados romanos
Es decir, había judíos y gentiles entre esas personas que fueron a aprender al Señor Jesús. Pero tanto judíos como gentiles tenían algo en común. Tenían algo en común. Si usted recuerda los versículos anteriores que se estudiaron la semana pasada, aconteció algo importante. Pedro, desenvainando una espada, cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Por un lado. Por otro lado, en los evangelios paralelos se nos dice cómo estos hombres llegaron preguntando por Jesús. Y Jesús, al mencionar su nombre divino, yo soy. Todos recuerdan que a través del evangelio de Juan, Juan es el único de los escritores de los evangelios que resalta esta forma en que Jesús se muestra ante las personas con su nombre divino, el nombre de Dios, el yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. En varias ocasiones Él menciona su nombre divino, yo soy. Y en este pasaje, en los versículos anteriores que se estudiaron la semana pasada, de la misma manera estos hombres llegan preguntando por Jesús Nazareno y Él se presenta con su nombre divino, yo soy. Es una situación tan relevante porque tanto judíos como gentiles reconocieron el señorío y la divinidad de Cristo. Esto es importante. Reconocieron el señorío y la divinidad de Cristo al punto en que en el momento en que el Señor Jesús menciona su nombre divino, los evangelios registran que ellos se pusieron de rodillas. Ellos se pusieron de rodillas. Primer testimonio de que Jesús era quien dijo que era. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después de eso, corta la oreja Pedro del siervo del sumo sacerdote y un milagro se presenta delante de sus ojos. Jesús toca la parte herida, la parte cortada, y le restaura la oreja a este hombre a los ojos de esos soldados y de esos alguaciles judíos y gentiles. Toda esta gente miró el poder milagroso de Jesús y que obraba a través de Jesús. Es decir, a los ojos de ellos, Jesús se reveló como quien dijo que era, como estuvo anunciando todo ese tiempo. Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, uno igual a Dios. A los ojos de estos hombres, Jesús les dio testimonio de que Él era el Cristo, revelándole su nombre, porque si no les hubiese sido revelado, ellos no se hubieran postrado. Les fue revelado. Y después Jesús confirma eso con un milagro. Bueno, estos dos grupos de personas, tanto judíos como gentiles, asistieron a ese momento de demostración del poder divino del Señor Jesús. En el momento en que retroceden a tierra y se postran, en el momento en que miran el milagro hecho por Jesús en ese momento. Fueron testigos de eso. Miraron, cosa que físicamente muchos de nosotros no hemos podido ver. En ese sentido, estar físicamente presentes cuando Jesús hizo un milagro. Ellos sí, esas personas sí. Hemos visto muchos milagros, nosotros sí hemos visto muchos milagros, definitivamente. La misma conversión y transformación de nuestra vida es un milagro. La transformación de otras personas y además otras cosas que hemos visto que Dios ha hecho. Sí hemos visto milagros, pero de la manera en que estos hombres lo vieron, presencial, físicamente, ellos tuvieron esa oportunidad. Y sin embargo, amados,
ellos fueron indiferentes a esa situación. O sea, si es Jesús, el Hijo de Dios, si es el Cristo, Él es el yo soy, sí es, y lo acaba de comprobar con ese milagro, pero préndanlo, agárrenlo, aprécenlo, como quiera, háganlo. Y fueron y lo hicieron. Como si no hubieran visto nada fuera de lo común, ellos prosiguieron fríamente a la tarea de prender a Jesús y le ataron. Este es un hecho sorprendente, amados. Este es un hecho relevante porque nos muestra precisamente el primer punto del que yo quiero hablar con ustedes: la terrible, tremenda dureza del corazón del ser humano sin Dios. Esta torpeza terca de estos hombres ilustra de manera gráfica el poder terrible del pecado y del diablo. Tal como lo dice Efesios 2, están muertos en sus delitos y pecados, y son gente en los cuales opera hoy el espíritu de la potestad del aire. No el espíritu de Dios, sino el espíritu de la potestad del aire. Esta es una ilustración muy gráfica de lo que en varias partes de la Escritura se nos dice acerca del terrible poder del pecado, de cómo ciega la conciencia del ser humano, y cómo estos hombres, teniendo testimonio de que era Jesús el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el que estaba frente a ellos, continuaron con las órdenes que ellos tenían. Y aquí quiero hacer una pausa para empezar a aplicar toda esta enseñanza. Todos los que me escuchan hoy, aquí o por la red, entiendan algo: el poder del pecado para cegar el entendimiento, el poder del diablo para endurecer sus conciencias y su corazón es muy grande y es muy fuerte, al punto en que, según lo que estamos viendo aquí, usted puede ver milagros de parte de Dios. Usted puede tener una revelación de la persona de Jesús y seguir en su maldad y seguir en sus pecados. Tiene que quedar claro que es muy cierto lo que dice Efesios 2. La gente sin Dios está muerta por sus delitos y por sus pecados. Está muerta espiritualmente. Pedro, escribiéndole a Timoteo, le dice que aquellos que están en la práctica de sus pecados, aunque están vivos, están muertos. Aun viviendo, dice Pablo, viviendo están muertos. Y así es las personas el día de hoy sin Dios. Están vivas. Todas las personas que hoy fueron a hacer su marcha en las principales ciudades están vivas, respiran. Pero que les quede claro lo que dice la Escritura: están muertos espiritualmente en sus delitos y en sus pecados. Y un muerto en sus delitos y pecados es capaz de mirar milagros, de ser testigo presencial de milagros, testigo presencial de la grandeza de Dios, recibir testimonio por el Espíritu de que Dios es real, de que Dios existe, y seguir en sus maldades y rechazar y seguir de manera indiferente. Eso lo hemos visto. Nosotros aquí como iglesia lo hemos visto. Hemos visto personas desfilar por estas sillas, por este lugar, teniendo testimonio de la palabra de Dios. Hablando con ellos nos damos cuenta de que están entendiendo la palabra de Dios, de que Dios en su grande misericordia está abriendo su entendimiento para que la palabra le penetre, pero su maldad hace que siga rechazando la palabra de Dios. Eso es tan peligroso
que el primer capítulo de la carta a los Romanos nos dice que puede llegar un momento en que Dios los deje a su necedad, los entregue a su necedad. La primera carta a los Romanos dice que por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. Lo que quiere decir ese pasaje es que Dios se hace a un lado y los deja a merced de su propio malvado corazón, a que vivan como quieran y hagan lo que quieran. Ese es el peor juicio que Dios puede declarar a una persona. No es que le caiga un rayo, no es que se lo trague la tierra. El peor juicio que puede suceder a una persona es que lo deje viviendo a merced de su malvado corazón y que Dios se haga a un lado. Y que Dios se haga a un lado. En muchas ocasiones el grado de endurecimiento y de insensibilidad al que puede llegar la conciencia de una persona cuando viven muchos años alejados de Dios puede ser muy, muy grande y puede ser muy espantoso. Hay personas que durante muchos años, durante toda su vida, no han querido tener ningún contacto con las cosas de Dios, no quieren tener nada que ver con Dios. No se acercan a un grupo donde se predique, no se acercan a algún templo, no se acercan a algún estudio de la Biblia, no quieren saber de ningún estudio de la Biblia. El día de hoy en internet hay tantos recursos, ¿no? Tantos recursos, tantas predicaciones, tantas enseñanzas, cursos de teología, cursos bíblicos, desde los más sencillos hasta los más profundos, muchos de ellos muy buenos, y la gente no le interesa, prefiere andar viendo otras cosas en la red. No quiere tener ningún contacto con Dios. Bueno, pasar años así puede formar en las personas un corazón sumamente endurecido. Y tú ves a esas personas y pareciera como si Dios y todo lo relacionado con Él en la vida de ellos estuviera perdido de vista. Y ellos no quieren tener nada que ver con ello. El mundo y las cosas del mundo absorben absolutamente toda su atención. No quieren tener nada que ver con Dios. En estos casos, en casos donde las personas viven de esta manera, bien podríamos nosotros pensar que un milagro sería, según lo que acabamos de ver y lo que estamos entendiendo, de poca ayuda. Hay gente que ha estado viendo milagros. Hay gente a la cual Dios se ha acercado en su gracia y en su misericordia. Y ese corazón está tan endurecido que no quiere tener nada que ver. Hermanos y hermanas han estado orando por sus familiares. De repente están tan insistentes con ellos que acceden a venir a escuchar una enseñanza. Entienden cosas en esa enseñanza, pero se regresan a su vida. No quieren tener nada que ver con Dios. No quieren dejar su pecado, no quieren dejar su maldad, quieren seguir ahí. Ese es el poder que tiene el pecado en las personas. Los endurece de tal manera que aunque Dios les hable, no quieren tener nada que ver con Él. Y este testimonio nos deja a nosotros claro que aún pueden ver ellos milagros y aún así no se convertirían. Aún así no se convertirían. Y ese fue el reproche de Jesús a lo largo de los evangelios. Cuando usted lee los evangelios, varios se acercaban y le dicen: a ver, muéstranos, a ver los milagros. Y Jesús le decía: esta generación perversa pide señales, pero señales no le van a ser dadas. ¿Sabes por qué Jesús le decía eso? Porque Él conoce el corazón y sabe que hay personas que aunque vean milagros, que aunque presencien milagros, no se van a convertir. Solamente son morbosos, solamente son curiosos, solamente son chismosos. Y aunque vean milagros, no se van a convertir. Hay familias completas que han visto el milagro de la conversión de un familiar. Y en lugar de abrir su mente y su corazón para decir: a ver qué pasó, yo quiero saber qué pasó, se endurecen y ahora se van en contra de ese familiar que hoy es cristiano, ¿no? Y ahora lo atacan y ahora
se enojan contra él y ahora lo desheredan los papás católicos porque dejaron la fe de la familia, en lugar de abrir su corazón y de decir: yo quiero saber lo que pasó. Ese es el poder del pecado. Ese es el poder del pecado. Entonces, no nos sorprendamos, amados, no nos sorprendamos ante los casos de dureza de corazón que vemos el día de hoy. La Biblia nos da testimonio que esto ha existido desde siempre. En los tiempos de Jesús, antes de los tiempos de Jesús, en los tiempos de los profetas, el corazón endurecido de una persona sin Dios es igual. En aquellos tiempos, en los tiempos del Señor y en estos tiempos, es exactamente igual. Están muertos en sus delitos y en sus pecados. Entonces no importa en estas personas cuántas cosas y testimonios puedan tener de parte de Dios. Si ellos se aferran a su pecado, si ellos aman su pecado, no le harán caso a aquellas muestras de misericordia que el Señor tiene, porque esta era una muestra de misericordia. El Señor Jesús estaba teniendo misericordia de ellos y les estaba diciendo: estás delante del Mesías, estás delante del Cristo, del Hijo de Dios, estás delante del Salvador. Si permaneces postrado ante el Salvador, si invocas su nombre, serás salvo. Pero no quisieron, prefirieron seguir con las órdenes que ellos traían de sus jefes terrenales. Y yo le decía: conocemos mucha gente así. Conocemos mucha gente así. A lo largo de 20 y tantos años que tengo caminando en las cosas del Señor, en el camino del cristianismo, he visto tantas cosas. He visto y tengo testimonios tan lamentables que contarles. Me viene a la mente hoy el testimonio de un joven. En aquel tiempo era un jovencito. En aquel tiempo tenía, no sé, si 15, 16 años, con leucemia y con ese cáncer terminal. Los pronósticos de los médicos era que le quedaban pocos días de vida. Estuvo internado aquí en el hospital de Puebla mucho tiempo. Él es de Tehuacán, hijo de unos miembros de la iglesia en aquel tiempo. Los hermanos estuvieron orando, los hermanos estuvieron haciendo misericordia, inclusive hermanos de aquí Puebla estuvieron visitándolos, ayudándolos. El Señor los sanó. Hizo el grande milagro de sanarlo de la leucemia, certificado con los análisis. El joven fue sano de cáncer de sangre, fue sano de leucemia. Todos esperaríamos que el joven viviría agradecido con Dios por ese grande milagro. A los pocos tiempos le dio la espalda. Al poco tiempo se fue amando al mundo, dándole la espalda al Señor. Así es el ser humano. No son milagros los que necesita el ser humano para convertirse. No son milagros los que necesita. Es atender al llamado de arrepentimiento y de fe que el Señor hace. Es renunciar a su vida mala, a su vida de pecado. Entonces, por un lado, estos pasajes nos muestran la terrible dureza del corazón del ser humano. Tan duro puede ser que aún delante de milagros del poder de Dios, ni así se va a convertir, ni así se convierte. Ante esta situación y ante este panorama lamentable, terrible, porque el ejemplo de estos hombres es el ejemplo de muchas personas el día de hoy, y es el ejemplo inclusive de muchos familiares nuestros. Con tristeza decimos que es el ejemplo de muchos familiares nuestros que han visto la mano del Señor, que han visto la misericordia del Señor, que han visto el poder del Señor, que han escuchado la palabra, la cual dice la Escritura que por el oír la palabra viene la fe, y aún así han rechazado.
y aún así no quieren reunirse, y aún así no quieren congregarse, y aún así no quieren escuchar la palabra de Dios, ni siquiera ya en la comodidad de su casa. El día de hoy vivimos en tiempos en que si no quieres molestarte en mojarte, como ahorita que está lloviendo y por eso la gente no viene, si no quieres molestarte por eso, bueno, pues te quedas ahí tapado en las cobijas de tu cama y pones el internet para ver una predicación. Ni así mucha gente quiere escuchar la palabra de Dios. Ni así quieren ver la palabra de Dios. Ante este escenario lamentable, porque es lamentable ver la condición del ser humano, porque son muchas las personas que viven así, yo le decía, y porque de estas muchas personas que viven así, si no atienden al llamado del Señor, se van a perder eternamente. Esto es importante decirlo. Quiero remarcarlo por si aquí hay gente que vive en esa condición de la dureza de tu corazón. Si el Señor te ha permitido escuchar su palabra domingo con domingo, entiende esto. Entiende que te quiere salvar de la condenación eterna. Entiende que quiere tener misericordia de ti, que está teniendo misericordia contigo, porque te quiere perdonar y porque te quiere dar vida eterna, porque estás muerto en tus delitos y pecados. En contraste con ese escenario, vemos ahora la asombrosa condescendencia de nuestro Señor Jesucristo ante las actitudes impías de esta gente. Si nosotros hubiésemos estado en ese momento, quizás nos hubiéramos quedado boquiabiertos. ¿Vieron el milagro y aún así se lo van a llevar preso? O sea, ¿no están entendiendo que se están llevando al Hijo de Dios? Nos podíamos sorprender. Jesús no se sorprendió. Jesús no se sorprendió. Él sabía que iba a pasar. Él sabía lo que estaba pasando. Ahí estaba Judas, el que Jesús mismo lo descubrió en sus impiedades y en sus maldades. Entonces Jesús sabía cómo iban a reaccionar. Jesús sabía que en ese momento ninguno de esos iba a creer. Jesús sabía eso. Por lo tanto, Jesús no se asombró. Ninguno de esos lo decepcionó, porque Él sabía que no iban a creer en ese momento. Él sabía. Y por eso es asombroso, porque ante el rechazo de esta gente, ante el asombroso rechazo de esta gente, vemos el carácter de nuestro Señor Jesús. Vemos a Jesús condescendiendo con ellos. Estamos nosotros leyendo el momento en que están prendiendo al Hijo de Dios como si fuera un malhechor. Estamos en ese momento, estamos leyendo ese momento. Se le presenta ante los jueces malvados, injustos, se le insulta y se le trata con desprecio. Podríamos nosotros leer todo esto, pero son varios versículos. Ahorita que lo leímos, Jesús fue entregado a Anás, al suegro del sumo sacerdote. Él fue sumo sacerdote en un periodo previo a Caifás, pero por cuestiones políticas lo sacaron y pusieron a Caifás, pero él seguía fungiendo como sumo sacerdote. Por eso fue que llevaron a Jesús ante Anás primeramente. Y como lo acabamos de leer, fue un juicio injusto, totalmente parcial. O sea, ya el sumo sacerdote o los sumos sacerdotes, los judíos, ya querían matarlo. Ellos ya tenían el plan, o sea, no lo iban a juzgar para ver si era inocente o culpable. Él ya lo habían declarado culpable. Por eso todo ese juicio fue injusto. Estamos leyendo ese momento, cómo tratan a Jesús injustamente, cómo lo insultan, cómo lo tratan con desprecio. Y sin embargo, este prisionero no opuso resistencia alguna. Desde el primer momento en que preguntaron por Jesús, él pudo guardar silencio y dijeron, pues a ver, búsquenlo. ¿No?
Él pudo decir, no, pues aquí no está, quién sabe. Pero no hizo eso. Jesús no opuso resistencia. Jesús les facilitó el trabajo cuando les dijo, yo soy, aquí estoy. Yo soy el que me buscan. No opuso resistencia. Entendemos, amados, que Jesús no tenía más que solamente desear su libertad para que fuese hecho. Era Dios, ¿no? Las palabras que le dijo a Pedro, ¿acaso crees que yo no puedo orar a mi Padre y Él enviaría una legión de ángeles para que me defienda? Fueron las palabras de Jesús en ese momento. No tenía que más que desear Jesús ser libre y que esos hombres cayeran fulminados muertos. Y sucedía. Y sin embargo, no lo hizo. No tenía más que Jesús ordenar que esos hombres se llenaran de confusión para que lo dejaran en libertad. Porque no hay nada imposible para Dios. Jesús no tenía más que solamente ordenar que la mente de sus enemigos se llenara de confusión para que lo dejaran libre. Y sucedía. Y sin embargo, no lo hizo. Aún más, amados, por encima de todo esto, Él era alguien plenamente consciente de que un día esos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, y con todo su séquito, iban a ser juzgados, iban a ser presentados delante del trono de juicio y recibirían una condena eterna. Y aún así, sabiendo todo esto, el Señor no se defendió. El Señor condescendió con ellos. El Señor permitió que le condenaran, que le apresaran. Y es que aquí hay algo muy claro, amados, y que nos debe tener que dar claro. Jesús sabía cuál era su misión. Él tenía muy clara cuál era el objetivo de estar en esta tierra. Él tenía muy claro a qué había sido enviado. Él tenía muy claro qué era lo que le esperaba y por qué tenía que pasar todo ello. Y este objetivo claro es morir en la cruz para pagar por los pecados de todos nosotros. Él tenía claro eso. Por eso es que no podía resistirse. No podía él huir de ello. En esta situación nosotros vemos que el amor de Cristo hacia los pecadores, tal cual lo dice la Escritura, excede todo conocimiento. Excede todo conocimiento. Hermanos, sufrir por aquellos a quienes nosotros amamos, lo soportamos. En ese sentido, si son nuestros familiares, nuestros seres queridos, en ese sentido, nuestros sentimientos, nuestras emociones por ellos aceptan el sufrir por ellos, por las personas a las que amamos. O someternos nosotros a un maltrato donde cuando nosotros no podemos hacer nada. Hace ratito en la alabanza yo le citaba a Pablo en el momento en que junto con otro discípulo fue encarcelado, azotado. Pues no podían ellos hacer nada y aceptaron esa situación porque no podían hacer nada. Aceptar el sufrimiento cuando no está en nuestras manos, hacerlo a un lado o ser librado de ellos, es lo que podemos hacer solamente por prudencia y sumisión. Pero Jesús no iba a morir por sus seres queridos. Jesús no iba a morir por la gente que lo amaba, por la gente que lo respetaba, por la gente que lo servía. Jesús iba a morir por sus enemigos. Jesús iba a morir por aquellos que ni siquiera le agradecerían que moriría por ellos.
Esto es lo sorprendente y esto es lo que a nosotros nos cuesta trabajo y en nuestra mente humana no podemos entender y nos cuesta entender cómo es posible que Jesús haya hecho eso. Jesús iba a la cruz a morir por los pecados de otros, por sus enemigos. Él aceptó sufrir voluntariamente cuando podía evitarlo, cuando podía orar a su Padre y pedir legiones de ángeles para que lo defiendan, cuando él podía confundir la mente de sus enemigos y de sus opresores. Él podía hacer todo eso, pero él decidió sufrir voluntariamente por un mundo de pecadores incrédulos, impíos, y que además ellos no estaban pidiendo que muriera por ellos, que hiciera ese sacrificio por ellos. No había, estos pecadores no estaban pidiendo un Salvador. Estos pecadores no estaban pidiendo ese sacrificio por parte de Jesús para poder ser librados de la muerte eterna. No lo estaban pidiendo. Esta gente ama su pecado como la gente del día de hoy ama su pecado. Y sin embargo, Jesús voluntariamente quiso tomar este lugar. Amados hermanos, personas que me escuchan, a partir de este capítulo entramos a un momento crucial, a un momento cumbre, donde el Espíritu Santo te quiere revelar. Y cuando digo te quiere revelar, por favor, entiéndolo de la manera más práctica. No mistifiquemos, no sobreespiritualicemos. No creas que para poder ser salvo tienes que sufrir una experiencia mística, que el salón se ilumine todo milagrosamente, que te caigas al piso, que te desmayes, que tengas una sensación rara. No, entiéndolo en la sencillez de tu mente, como el Espíritu Santo se lo reveló a Juan, así tan sencillo como se lo está revelando. Así quiere que tú lo entiendas. Pero a partir de este capítulo, Él quiere hacerte entender que Jesús está muriendo voluntariamente por ti para darte vida eterna, para perdonar los pecados de los cuales has sido esclavo durante muchos años. Él quiere perdonarlos, Él quiere enterrarlos en el fondo del mar, Él quiere hacerte tu hijo. Y a partir del capítulo 18 Él va a mostrarnos cómo es posible que eso suceda a través del sacrificio del Hijo de Dios, a través de la muerte de Cristo, a través de la muerte del Mesías, a través de la muerte del Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él muriendo por un mundo pecador. Y todas las enseñanzas que desde estas 2 semanas atrás y las que vienen estarán tratando de esto, de este punto crucial, de este tema que es el tema que ha hecho que varios de nosotros, por la gracia de Dios, el día de hoy podamos ser libres de nuestra vida mala, de nuestra vida antigua, de nuestros pecados, que hayamos sido perdonados por gracia. Este es el tema, lo que estamos leyendo: Jesús entregándose voluntariamente a morir por tus pecados para que puedas tener perdón delante del Padre y seas justificado. Este es el tema. Entre todos estos versículos donde tú lees que una horda lo persiguió, un hombre lo traicionó, a pesar del testimonio de ser él Cristo, el Hijo de Dios, la gente lo apresó, un juicio injusto ante las autoridades religiosas. El único propósito que tiene todo esto, y quiero decirte que así lo debes de ver de esa manera práctica, es: Dios quiere mostrarte el por qué hoy puedes ser perdonado, porque Jesús murió por ti, nada más. Nada más. Una persona es salva solamente porque Jesús murió por ella. Y el Padre quiere que
tú, escuchando esto de su palabra, tengas la fe para creerlo, que fue por ti. Entonces no olvidemos nunca que nosotros, al leer la maravillosa historia de la cruz de Cristo, toda su pasión, esta es la belleza especial de sus sufrimientos. Si fue aprendido y llevado a rastras ante el sumo sacerdote, no fue por debilidad, hermanos. No fue por incapacidad para defenderse. No fue porque era débil, sino porque él había tomado voluntariamente la determinación de salvar a los pecadores. Por eso permitió ser llevado ante el sumo sacerdote. Por eso permitió ser apresado. Por eso permitió ser maltratado, como lo maltrataron en este juicio. Había tomado la determinación de salvar a los pecadores. ¿Cómo? Cargando con sus pecados, siendo tratado como un pecador y siendo castigado en su lugar. Jesús fue castigado en tu lugar para que tú puedas ser libre de tus pecados. Se convirtió en prisionero por su propia voluntad para que nosotros pudiéramos ser libres. Que Dios te revele esto en el corazón, porque es la única cosa que te puede dar libertad, porque es lo único que te puede hacer salvo. Que tú entiendas que Él se convirtió en prisionero voluntariamente para que tú puedas ser libre. Que Él fue procesado y condenado voluntariamente, insisto, para que nosotros fuéramos absueltos y declarados inocentes delante del Padre. Todo esto que estamos estudiando y que vamos a leer de aquí en adelante en este capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, se trata de Jesús amándote a ti y amándome a mí para que puedas ser salvo, para que puedas ser libre de esta perversa generación, para que puedas recibir la vida eterna. Tal como lo dice la Escritura, por amor de nosotros se hizo pobre, siendo Él rico, para que vosotros con su pobreza fueras enriquecido. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Quieres anotar las citas? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9. Capítulo 5, verso 21. Eso que dice Pablo en esos pasajes es lo que estamos viendo nosotros en estos versículos que estamos estudiando el día de hoy. Si hay alguna doctrina, hermanos, amigos, si hay alguna doctrina que nosotros debemos conocer y entender, es la doctrina bíblica de la sustitución. Así se le conoce en teología, la doctrina bíblica de la sustitución. ¿Qué es eso? El Hijo de Dios tomando el lugar de los pecadores para que estos sean salvos. Esa es la doctrina de la sustitución de Cristo, que Él sufrió y murió voluntariamente sin ofrecer resistencia, porque sabía que había venido para ser nuestro sustituto y comprar nuestra salvación con su muerte, con su sangre. Este es el mensaje del Evangelio, hermanos. Quiero que tengas presente en estas últimas enseñanzas que vamos a estar teniendo del Evangelio de Juan, porque ya estamos llegando al final. Quiero que tengas presente que esto que está hablando aquí el Señor
es para que tú puedas ser salvo. Se trata de tu salvación. Hermanos, esta es la razón por la cual hoy podemos decirle a Dios, Abba, Padre. Porque Jesús tomó nuestro lugar para que pudiéramos ser salvos. Jesús tomó nuestro lugar. ¿Cómo contrasta esto con el corazón impío, duro de los otros, no? ¿Cómo contrasta esto? El pecador necio, terco, amador del mundo, amador de sus deleites más que de Dios. Cristo amando a estos pecadores endurecidos y tomando voluntariamente su lugar para que puedan ser salvos. Esto es el amor de Dios por ti, que no lo mereces. Y que quizás muchos el día de hoy no le han amado ni le quieren amar, pero ellos ya han sido amados por un Dios. Ellos ya han sido amados por Dios, demostrado de esta forma, aceptando voluntariamente todo el maltrato, el juicio injusto, el arresto, el menosprecio, voluntariamente, porque Jesús sabía que de eso dependía la salvación tuya y mía. Y bueno, el tercer punto que te mencioné que íbamos a ver el día de hoy es la increíble debilidad que puede demostrar un cristiano verdadero. Porque en estos pasajes yo te decía, Juan entrelaza la actitud impía de los soldados, el juicio injusto, el carácter de Jesús mostrando su amor, pero también nos habla de la negación de Pedro. Ya en semanas anteriores ya profundizamos acerca de la negación de Pedro. Ya hablamos de eso, ya profundizamos en eso. Si alguien tiene interés en profundizar en esto, puede perfectamente buscar aquella enseñanza donde profundizamos. No voy a profundizar en esto, solamente quiero mostrarte algunas cosas. Quiero mostrarte cómo es posible que un cristiano verdadero pueda mostrar debilidad en algún momento. Es sorprendente, hermanos. Digo, hablando en términos generales, a nadie nos gusta que nos exhiban, ¿verdad? Que nos exhiban en nuestros pecados, en nuestros defectos, en nuestras debilidades. ¿Verdad que no nos gusta, hermanos, que nos exhiban? ¿Verdad que no quieres que los demás se enteren que fallaste y que has fallado y que estás fallando? No nos gusta que nos exhiban. En nuestro orgullo carnal, no nos gusta que los demás se enteren que fallamos y que somos débiles. De una manera asombrosa, Dios decide exhibir a uno de sus discípulos y de sus apóstoles, y lo deja como una enseñanza para nosotros, hermanos. Y él aquí exhibe a Pedro, exhibe las debilidades, las torpezas y los pecados del apóstol Pedro, pero no lo hace para humillarlo en el sentido negativo. En su amor, Él quiere dejarnos a nosotros una enseñanza. Nos quiere enseñar a través de la experiencia de Pedro. Entonces, esto queda ejemplificado de forma extraordinaria en la conducta de este discípulo. Y veamos cómo este famoso discípulo, porque no podemos negar que Pedro es uno de los más famosos entre todos los apóstoles, entre todos los discípulos,
cómo este famoso discípulo abandona a su maestro y se comporta de manera cobarde. ¿Qué mal haríamos si nosotros nos atrevemos a juzgar a Pedro? ¿Qué mal haríamos? Porque seguramente con muchas de nuestras acciones también nos hemos comportado mal y cobardemente. Sin embargo, esta lectura nos muestra cómo Pedro huye cuando tendría que haber estado a su lado. Primero muestra alguna valentía, ¿no?, al sacar su espada y hacer eso, pero después sale lo que verdaderamente había en su corazón: cobardía. Abandona al maestro cuando tenía que haber estado a su lado. También este pasaje nos muestra cómo se avergüenza de pertenecer a él cuando tendría que haberle confesado delante de los demás. Ya había escuchado la enseñanza de Jesús: el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Ya había escuchado él esa enseñanza. Y sin embargo, Pedro decidió negarle delante de los hombres y se avergonzó de pertenecer a él. Y además, en último lugar, ¿cómo lo niega? Y no solamente la Biblia dice que lo negó, lo negó 3 veces. Y además, de manera muy lamentable, maldiciendo y haciendo cosas terribles. Pero también algo que podría ser sorprendente es que esta situación y actitudes y pecados de Pedro se producen inmediatamente después de haber recibido la cena del Señor y esa hermosa enseñanza y haber escuchado esa hermosa oración. ¿Te acuerdas? Estaban saliendo del aposento alto. Acababan de salir del aposento alto. Y todos nosotros, espero yo, que tengamos presente qué había sucedido en ese lugar, en ese momento. Habían participado de la Pascua, habían participado de la cena del Señor, habían recibido un testimonio tremendo de la divinidad de Cristo, había recibido un discipulado intensivo, hermoso, precioso, de cómo debes servir a los demás, de cómo debes servir al Señor, que como por gracia eres salvo, ya han sido lavados por la palabra que habéis escuchado. Un discipulado precioso, enseñanzas preciosas, una capacitación intensiva de cómo vivir la vida cristiana. Después tuvo el privilegio de escuchar esa oración sacerdotal preciosa, oyendo cómo su maestro se los encarga al Padre. Inmediatamente después lo abandona, lo niega 3 veces. Después de haber escuchado ese sermón y la oración más conmovedora que haya escuchado algún mortal, después de advertencias claras ante una tentación que a los ojos del ser humano no parecía demasiado fuerte, Jesús les advirtió de eso. Y ante esto que estamos mirando, hermanos, bien podríamos decir: Señor, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? O bien podríamos decir, como Pablo dijo: el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque nosotros en estas últimas semanas hemos recibido estas mismas enseñanzas que recibió Pedro. Quizás no de la boca de Jesús, pero sí por la inspiración de su Espíritu Santo. Hemos recibido las mismas enseñanzas. Y la pregunta es: ¿cómo hemos vivido estos últimos días después de haber recibido esas enseñanzas mismas? Después de haber analizado esa oración de Jesús, ¿cómo hemos vivido nosotros? ¿Cómo nos hemos comportado ante los ojos de Dios después de haber recibido también esa capacitación? A lo mejor no en el aposento alto, aquí reunidos,
pero su Espíritu Santo reunidos juntamente con nosotros, diciéndonos: esta es mi voluntad para ti, esta es lo que deseo yo para ti, esto es lo que yo quiero para ti, que permanezcas en la vid como el pámpano permanece en la vid. Yo quiero que tú des fruto, y yo quiero que tú des abundante fruto, y yo quiero que tú permanezcas en mí, yo quiero que tú termines y llegues hasta el final dándole gloria a Dios. Yo quiero que tú hagas todo eso. Yo quiero que tú seas guardado del mundo, y se lo estoy pidiendo al Padre. ¿Y cómo nos hemos comportado nosotros, hermanos, estos últimos días? Porque bien podríamos decir, como ya se los decía en aquella enseñanza pasada: ¿qué Pedro tan pasado? ¿Por qué le hizo esto al Señor? Bien pudiéramos ponernos otra vez la sotana de juez y señalar a Pedro y decir: te pasaste, Pedro. Pero hermanos, el Señor nos ha instruido de la misma manera, nos ha dado la misma enseñanza a ti y a mí. ¿Cómo hemos vivido hasta el día de hoy? Y entonces es indudable que la caída de Pedro tiene el propósito de ser una lección para todos nosotros, para toda la iglesia de Cristo. No dejó el testimonio de Pedro para humillarlo, sino por amor de nosotros mismos, para que entendamos que así como le pasó a Pedro, así nos puede pasar a nosotros, y así nos pasa a nosotros. Que no señalemos y digamos: es que él está así, ella está así. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? Se deja constancia de esa caída de Pedro para que aprendamos y no corramos con la misma suerte trágica de estar cayendo en situaciones tan lamentables como esta. Ese es el propósito del Señor. El testimonio de Pedro aquí es un faro en la Escritura que se levanta por fortuna para nosotros, a fin de que nosotros se evite el naufragio. Lo deja como un faro para que alumbre nuestra vida, alumbre nuestro entendimiento, alumbre nuestro camino. Entendamos que así como le pasó a este hombre, nos puede pasar a nosotros si no nos cuidamos. Si somos tan ligeros como ligero fue Pedro, nos puede pasar a nosotros también. Nos muestra el peligro que entraña el orgullo, que hay dentro del orgullo humano. Hermanos, ¿cuántas de nuestras actitudes, cuántas de las situaciones en las que estamos enredados, metidos, todo lo que nos pasa, o cuántas de las cosas que nos pasan son culpa todavía de nuestro orgullo humano? El ejemplo de Pedro es para que entendamos el peligro de nuestro propio orgullo y además de no confiar en nosotros mismos. ¿Recuerdas a Pedro? No, Señor, ¿cómo crees? Aunque los demás te nieguen, yo nunca te abandonaré, yo nunca te negaré. Si es posible, hasta la muerte iré contigo. Mucha confianza en uno mismo, exceso de confianza en uno mismo. Si Pedro no hubiese estado tan seguro de que, a pesar de que todos negaran a Cristo, él jamás lo haría, es muy probable que no habría caído de esta forma. Si él hubiera sido más cuidadoso, más prudente, si dependiera más del Señor que de él mismo, probablemente él no hubiera caído. Pero otra cosa que nos muestra el ejemplo de Pedro, hermanos, es el peligro de la pereza. Sí nos muestra el peligro del orgullo, pero también el peligro de la pereza. Si Pedro hubiera estado velando y orando, como ya se lo había dicho antes, cuando Jesús bajó y lo encontró durmiendo junto con otros: velad y orad para que no entréis en tentación. El peligro de la pereza. Si él hubiera estado en guardia y hubiera orado cuando el Señor se lo aconsejó que lo hiciera, probablemente él habría disfrutado de la gracia de Dios para enfrentar la adversidad. Tiene sus riesgos la pereza, hermanos. La pereza espiritual tiene sus riesgos. Y por último, también nos muestra la dañina influencia del temor al hombre. Pedro en su carnalidad tuvo temor al hombre.
Así como Pedro, muy pocos somos conscientes de nuestro temor al hombre. Eso es muy dañino. Es muy dañino que le tengas miedo al hombre, que le tengas miedo al pastor, que le tengas miedo a la disciplina. Eso es muy dañino. Y muy pocas personas son conscientes o somos conscientes de que le tenemos miedo al hombre, de que le tenemos más miedo al ojo del hombre que a Dios mismo, que es quien nos ve. Pidámosle a Dios la gracia para entender que de qué nos sirve que el hombre nos vea o no nos vea si Dios nos ve. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Se supone que le amamos, se supone que anhelamos estar con Él, se supone que queremos agradarle. ¿De qué nos sirve que el otro nos vea o no nos vea? ¿De qué sirve de que el pastor te vea si pecas o no pecas, si tienes malas actitudes o no tienes malas actitudes? Dios te ve, Dios nos ve. ¿De qué sirve si mi esposa me ve o no me ve, si hago algo malo? Dios me ve. Seamos conscientes de que muchas veces le tenemos más miedo al ojo del hombre que a Dios mismo. Todas estas cosas, hermanos, Dios quiso dejarlas escritas para advertencia nuestra. Qué bueno nos va a hacer que durante nuestro caminar recordemos a Pedro y seamos sabios y seamos prudentes. En los evangelios, en todos los demás evangelios, nos dice cómo fue que Pedro fue restaurado. Porque Pedro fue restaurado. O sea, gracias a Dios, el pasaje concluye con la reconfortante reflexión de que tenemos un sumo sacerdote misericordioso y compasivo, que puede compadecerse de nuestras debilidades y que no quebrará la caña cascada. Pedro cayó vergonzosamente, pero fue rehabilitado a un sincero arrepentimiento después de llorar lágrimas amargas. ¿Y sabes cómo fue? ¿Has leído cómo fue? No vino un juicio terrible a la vida de Pedro para llevarlo al arrepentimiento, ¿no? No vinieron una fuerte disciplina espiritual de parte de Dios, porque es Dios quien nos disciplina, pero ni siquiera vino eso a la vida de Pedro en este pasaje. La Escritura dice que después de que cantó al gallo, Jesús volteó y lo miró. Y en el momento en que Pedro se dio cuenta de la mirada de Jesús, después de haber escuchado el gallo, la Escritura dice que Pedro salió corriendo a un lugar donde pudo hablar con el Padre para pedirle perdón, para arrepentirse, con verdadero dolor en su corazón. Lo cual nos deja una enseñanza valiosa. El verdadero cristiano, el Hijo de Dios que ama a su Padre, el Hijo de Dios que ama a Dios verdaderamente, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus luchas y de sus caídas inclusive, pero que hay un verdadero y genuino a Dios, genuino amor a Dios. En el momento en que entiendes a quién lastimaste y a quién hiciste daño, no necesitas más para arrepentirte, para lamentarte de tu actitud y de tu pecado. Vas y pides perdón, vas y pides la gracia para cambiar. ¿Cuántas personas están esperando que sean descubiertas y que el pastor los descubra y que los ponga en disciplina y que los castiguen y que les digan tantas cosas?
Si entendiéramos que con nuestro pecado ofendemos a Dios, si entendiéramos que cuando pecamos al primero que lastimamos es a Dios, al que amamos, al que amamos, al que se dejó arrastrar, se dejó enjuiciar, se dejó lastimar injustamente por nosotros, a Él lastimamos. Pedro no necesitó una fuerte reprensión. Con la mirada de aquel que le amaba y de aquel a quien él amaba, fue suficiente para caer de rodillas y pedir perdón y arrepentirse de su pecado. Pedro fue rehabilitado, fue restaurado. No se le dejó a merced de las consecuencias de su pecado, ni quedó abandonado a su suerte para siempre. Entendamos eso, hermanos. Podemos tener situaciones como las de Pedro, podemos caer, inclusive si llegásemos a pecar. Dios no nos quiere dejar así. Dios quiere restaurarnos y nos dará la gracia para levantarnos y pedir perdón si tenemos el corazón de Pedro. Si tenemos el corazón de Pedro, que solamente necesitó la mirada de su maestro, de su Señor, para caer en arrepentimiento amargo. La misma mano misericordiosa que le salvó cuando su fe flaqueó y empezó a hundirse en las aguas, y que se extendieron para rescatarle cuando cayó, fue la misma mano que le levantó y le restauró en esta caída. Dios está con él. Dios estaba con él. Y ante la mirada de esto, hermanos, ante la mirada de esto, ¿puede cabernos alguna duda de que Pedro se reincorporó como un hombre más sabio y mejor? Lo vemos. Lo vemos. La Escritura nos da testimonio de eso. Si la caída de Pedro ha servido para que los cristianos vean más claramente su gran debilidad, así como la gran compasión de Cristo, entonces el testimonio que el Señor dejó de Pedro en estos versículos no fue en vano. No fue en vano. Nos ha servido de mucho el testimonio de Pedro. Nos ha servido para entender nuestro propio carácter y corazón, el testimonio de Pedro. También para entender el corazón del Señor misericordioso que restaura cuando caemos. Termino, hermanos, una recapitulación rápida de estos tres temas. En estos pasajes vemos tres aspectos. Número uno, la dureza del corazón del pecador. La terrible dureza del corazón de la gente sin Dios. Si alguna gente sin Dios me escucha o me escuchará en este mensaje, tu condición es la más terrible de todas las criaturas de esta tierra. Arrepiéntete y aprovecha la gracia y la misericordia del Señor, que te está llamando, y que además en estos pasajes está mostrando qué fue lo que hizo para cambiar tu destino. Se despojó de su Hijo, lo envió. Su Hijo voluntariamente aceptó un juicio injusto y maltratos y la muerte para librarte de esa condición terrible de condenación por tus pecados, por tus maldades. También nos muestra el carácter del Señor, el carácter de Jesús. Ante el desprecio de esta gente pecadora dura, Jesús no correspondió de la misma manera, sino que Él no se dejó perturbar y siguió con claridad el objetivo que Él tenía: dar su vida para salvación de muchos. Y la Biblia lo dice así: dar la vida para salvación de muchos. Es de notar que la Biblia dice que dio su vida para la salvación de todos.
te quiero decir, te quiero aclarar que el Señor sabe que son muchos los que le rechazarán y que serán pocos los escogidos, que serán pocos los que se salven. Son la mayoría los que rechazarán al Señor por la dureza de su corazón. Sin embargo, entre la cantidad de personas que somos, por eso la Biblia dice que para la salvación de muchos, sí serán muchas personas, pero en comparación de las que le rechacen, serán pocas. Y este hermoso testimonio de la caída de Pedro, su objetivo, que no confiemos en nosotros mismos, que tengamos claro los peligros del orgullo, de la pereza espiritual, pero que también tengamos claro de que si llegásemos a caer, los verdaderos hijos de Dios se arrepentirán, se apartarán de su pecado y caminarán con la gracia del Señor. Esa es una evidencia del verdadero Hijo de Dios, que se levantará, no quedará para siempre postrado en su pecado, ni practicando su pecado, se levantará. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por habernos librado de nuestro propio corazón. Hoy la gente dice que vivamos según los impulsos de nuestro corazón. Hoy a los jóvenes se les dice que hagan lo que su corazón les dicta. Y se les olvida que la Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso. El corazón del hombre no es para dirigirnos. El corazón del hombre es para ser dirigido por la palabra de Dios. Y te agradecemos de habernos librado de nuestro propio corazón, Señor. Te pedimos que tu palabra siga levantándose como un faro que alumbre nuestro camino y el camino de nuestro corazón. Gracias por Cristo, Señor. Señor Jesús, gracias porque voluntariamente te entregaste por nosotros. Gracias. Gracias, Señor, porque en tu amor por nosotros decidiste dejar testimonio de la caída de uno de tus amados discípulos y apóstoles, para testimonio nuestro, para aprendizaje nuestro, y también como tú lo levantaste, lo restauraste y lo usaste para tu reino. Señor, ayúdanos a aprender de este discípulo y de su ejemplo. Que se cumpla tu voluntad en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.